Hola chicos, estos bienvenidos a más un video. Y tú estás en el Cosas Misteriosas. Hoy vamos a hablar sobre el loco del parque. Pero vamos a ver de dónde viene ese nombre. Bueno, el loco del parque ha sido uno de los casos más horribles, terribles y impresionantes de Brasil. ¿Por qué? Porque asustó a mucha gente en su momento. Es un caso relativamente nuevo, visto que todavía están decidiendo si el hombre, el causador de todo esto, va o no a seguir en prisión durante estos años, 2023, 2020, hasta 2028. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué loco del parque? Porque todo lo que ha hecho ha sido en el parque. Pero ¿cómo empezó todo esto? Primero vamos a conocer un poquito sobre el señor loco del parque. Se llama Francisco de Assis Pereira. Él era una persona humilde, de familia humilde. Su padre era un pescador. Él iba a menudo a pescar con su padre. Desde pequeño ha sido muy agresivo. Y algo que los psicólogos piensan que pudo haber influenciado en él ha sido que su abuelo le llevaba a menudo a un sitio donde trataban las vacas, la carne de vaca, la mataban para vender. Y él, pues aparentemente no lo asimiló muy bien y se quedó un poco traumado con eso, visto que era tan pequeño, y empezar con eso en tan pequeño, pues algo malo le hizo para que se transformara en el loco del parque. Empezó a ser agresivo. Una de las características de los serial killers es que ellos tienen una infancia muy complicada. Es el caso de Francisco. Tenía una infancia complicada, los padres siempre se estaban mudando, nunca podía estar en un sitio y empezar una vida porque siempre se estaba mudando debido al trabajo de su padre. Cuando se hizo un poco mayor, además de ayudar a su padre, hacía algunos trabajos y entonces encontró un trabajo como motoboy, que es un taxi pero en moto. Y la mayoría de los chicos se llama motoboy porque eran chicos los que hacían ese tipo de trabajo. Él era una persona que era querida por todos, no todos tenían así una cierta que le gustaba, le caía muy bien, decían que era una buena persona y el entorno era bueno. Él tuvo unas novias, era así famoso por ser guapo y encantador, y eso le ayudó bastante a la hora de conquistar a sus víctimas y llevarlas al que viene a ser el final de sus vidas. Entonces, ¿cuál era la estrategia de Francisco? Bien, el loco del parque lo que hacía era abordaba a una persona, una mujer, con las características siguientes: pelo largo, castaño, oscuro, no tan morena, no tan blanca, morena clara, y a veces también algunas con el pelo corto, pero la mayoría tenían el pelo largo y eran bastante similares. Y eso es otra cosa que se repite en los serial killers: siempre tienen un patrón de chicas o de chicos, en este caso de chicas, que les gusta, o ya sea rubia, ya sea morena, ya sea negra, ya sea pelirroja. Siempre son así muy parecidas. Pero esto no empezó así. Empezó cuando él era pequeño. Los serial killers tienen algo en común, muchas cosas en común, pero esto en concreto: ellos no sienten nada. Desde pequeño él mostró eso. Al principio era solo matando animales y no sentía ni arrepentimiento ni nada. Su abuela le decía: oye, eso está mal, pero para él era algo común, una rutina. Para él estaba bien. Para él no veía el mal en eso. Entonces empezó así, luego empezó a pelearse bastante, a ser bastante agresivo con las personas. Incluso una novia suya salió a la luz diciendo que él la maltrataba, la pegaba todos los días. Y eso quiere decir que él no siente pena, no siente empatía. Por lo tanto, eso fue evolucionando. Primero empezamos con animales, luego con personas, agresiones, y luego ya vendría lo que vendría siendo pues la tragedia, que es la muerte de personas inocentes. Bien,
cómo él trabajaba. Eso es lo más curioso. Todo Brasil quedó estupefacto, vamos. ¿Por qué? Porque él llegaba a una chica y le decía: oye, ¿qué tal? ¿Todo bien? Te ves guapísima, ¿eh? Estarías perfecta para una agencia. Ah, estarías perfecto en una agencia. Creo que voy a hacerte unas fotos. ¿Por qué no me acompañas al parque? Nos quedamos ahí un poquito y te hago unas fotitos y se lo enseño a la agencia. Y ya está, te vas a volver modelo seguro. Él decía que él siempre buscaba a las chicas que parecían tener problemas. ¿Qué tipo de problemas? Problemas de autoestima, problemas, ¿me entiendes? Entonces él siempre intentaba buscar ese tipo y mentía, manipulaba. Por ejemplo, si le veía que le gustaban los libros, hablaba sobre libros. Si veía que le gustaba la música, le hablaba sobre música. Y así conseguía llevar a las chicas al parque. Ahora, por ejemplo, probablemente eso nunca sucedería, sería muy peligroso, pero en esa época, unos años atrás, bueno, la gente no tenía esa maldad, ¿no? O supongo que, no sé, no se les educaba para eso. Entonces las chicas iban sin problemas. Normalmente eran chicas de entre 16, 18 hasta 30 años, no mucho mayor que eso. Él empezaba entonces a amenazar a las víctimas, a ser bastante violento con ellas y entonces todo eso fue en un espacio muy corto de tiempo, porque él no ha sido muy inteligente. Él dejaba los cadáveres por ahí, ni los escondía ni nada, simplemente los dejaba, volvía a veces a ver los cadáveres y a apreciarlos, porque los serial killers también tienen eso, ellos siempre vuelven al local donde pasó. Él dejaba los cadáveres ahí y llevaba a más chicas para que vieran y las amenazaba: si tú haces esto, yo voy a hacerte lo mismo, si no te callas. Y muchos relatos. Algunas sobrevivieron, pero eso fue solo el principio, cuando él simplemente las secuestraba y las violaba. Tras algún tiempo de las varias denuncias, entonces empezaron a descubrirse cuerpos. Y ahí entonces la policía le prestó un poquito más de atención. Ya sabemos, en estos casos la policía es bastante lenta al procesar y a empezar a buscar. Entre todas esas denuncias se consiguió hacer un supuesto retrato de él. ¿Vale? La policía ya estaba buscando, las personas ya estaban atentas y entonces él se dio cuenta y se demitió. Escribió una carta. Él no era muy buen escritor, la verdad. Escribió una carta agradeciendo y demitiéndose de su trabajo. Pero vale, nadie sabía de eso hasta que una chica dijo: un hombre igual a ese de la foto me ha hablado, me ha parado en la calle y me ha dicho: oye, eres muy guapa. En el momento no quise ir con él para hacerme las fotos, pero entonces él me dio una tarjeta. Ella le dio la tarjeta a la policía y la policía entonces fue a contactar con el número de la tarjeta que daba a la empresa donde trabajaba supuestamente James, que no era el nombre real de él, se lo había inventado, que Francisco trabajaba. Fue allí, la empresa de mototaxi, Motoboy, y dijo: oye, ¿quién es este? Le dijo: bueno, ese es uno de nuestros antiguos empleados que se ha ido. Entonces la policía empezó a contactar. Consiguieron una foto de él. Fueron a la casa de todas las víctimas y preguntaron si era él ese hombre. Y entonces las víctimas dijeron que sí, era exactamente él. Ahí empezó entonces la búsqueda por Francisco. Pero él ya estaba intentando huir del país. Tuvieron un tiempo así para encontrarlo, pero mientras tanto, varios civiles, varias personas así que iban al parque o a jugar o a hacer un picnic, encontraban los cuerpos y llamaban a la policía. Bueno, mientras buscaban, las personas estaban así totalmente locas, estaban diciendo: ¿qué vamos a hacer? Está suelto por ahí, hasta que la policía no encuentre, no salgan. Y ponían y han puesto las fotos de las chicas a las que le pasó esto, diciendo: chicas que tengan entre esta edad, que tengan esta apariencia, tened cuidado. Una locura, todo el mundo con miedo, no saliendo de casa, por eso.
Y, y él estaba escondido, estaba intentando salir del país, pero todavía no hemos llegado a esa parte. Ahora, ¿por qué? ¿Qué hizo que llegara a tener ese tipo de manera de tratar a las mujeres? Él no era así, de hecho, empezó a hacerlo después de su exnovia, una exnovia que le marcó mucho, estaba enamorado de ella, incluso ella se embarazó de él, pero por algún motivo ella ya no quería saber nada de él. No tuvieron ninguna información sobre ella, pero se sabe que ella no quiso saber nada de él y tenía las mismas características que las chicas a las que él le hacía esto. Entonces, otra prueba vino así, de paracaídas, cuando el jefe llamó a la policía y dijo: oye, aquí he encontrado aquí he encontrado un DNI. Entonces la policía corrió y fue a ver de quién era ese DNI, y encontró el DNI de Selma, la última víctima de Francisco. Ella estaba desaparecida unos días, no sabían nada de ella, y pronto iban a descubrir que ella ya no estaba viva. Pero aún así siguieron buscando, aún así estaban buscando a Francisco. Él todavía seguía huido. Y otras pruebas vinieron. El jefe entonces recordó que a unos meses había aparecido la policía en el lugar donde trabajaba Francisco para hablar con él. Él habló con la policía sin problema. Y la policía se fue a quejar de unos jeques que él estaba utilizando de una chica que había desaparecido. Él usó como excusa que ella era su novia y que ellos estaban teniendo algo y que no sabía que le había pasado. Ella le había dado de regalo ese jeque para que se comprara unos patines, que por cierto era muy bueno patinando, muy bueno. Entonces el policía se lo creyó porque no tenía ninguna prueba contra él. Tampoco su ex mujer, su ex novia, le había dicho que él era una persona violenta. Lo que no sabía era que Isadora había sido también una de las víctimas mortales de Francisco. Tras todo lo ocurrido, solo le quedaba una cosa a la policía. Una cosa: encontrar a Francisco. Y eso pasó unos días después, cuando avisaron que habían avistado a un hombre igualito al de la televisión. Entonces fueron a Rio Grande do Sul, que hace frontera, y él estaba intentando huir del país. Lo pillaron y él solo decía una cosa: no he sido yo, no lo he hecho yo, me están acusando sin pruebas. Pero unos días después decidió entonces decir la verdad al delegado y se declaró culpable. También ayudó a la policía a encontrar los demás cuerpos de las víctimas. Los familiares estaban totalmente arrasados. Las víctimas que habían sobrevivido estaban aliviadas, al mismo tiempo tristes. Una cosa... Cuando él fue transferido de una prisión a otra, una de las víctimas preguntó a la policía si podía hablar con él y por algún motivo le dio las gracias por no haberla matado, lo que es bastante intenso. Después de estar preso, después de todo, las mujeres le mandaban miles y miles de cartas. Incluso se casó con una mujer que estaba perdidamente enamorada de él, mismo sabiendo de todo lo que había pasado con él. Entonces, podemos entender aquí que la gente... Están los psicópatas que tienen problemas, pero la gente también tiene problemas. Una persona que se enamora de alguien que es capaz de hacer algo así con tantas personas, de esa forma, tan fríamente, es también un psicópata a menor escala, pero es un psicópata al final de todo, al fin y al cabo. Entonces, la resolución de todo esto es que fue acusado de 10 muertes. No consiguieron comprobar que él había violentado a las demás chicas que habían denunciado. Desafortunadamente no hay justicia para ellas, lo que es muy injusto, pero él se admitió los 10 crímenes, enseñó dónde estaban los cadáveres y ahora está cumpliendo ahora una prisión perpetua, pero en Brasil
lo malo no es como en Estados Unidos, y es que en lo máximo son 40 años, dependiendo, claro, dependiendo del caso, y están decidiendo si lo van a soltar o no lo van a soltar en 2028, lo que es una locura. Deberían no soltarlo nunca, 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 y se tiene que morir ahí. Chicos, hay muchos relatos, hay muchas personas, hay muchas familias, hay mucho odio hacia él, incluso de los presos que estaban ahí. Pero lo que sí se sabe es que él era un enfermo mental. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el video. Es un asunto intenso y nos vemos en el siguiente.